habla acerca de, quizás, si usted analiza esta palabra, tiene que ver con el arca de Noé, ¿cierto? Y cuando Dios dice, en lo que hemos leído, que dice Él, no contenderé más con el hombre, porque ciertamente los años del hombre serán 120 años. Entonces la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la revelación de Dios será mayor que en los primeros tiempos. Y habían cosas que estaban guardadas para el final de los tiempos, ¿cierto? Y esta escritura, que quizás por muchos años se pensó que era para que el hombre iba a vivir 120 años. Piensa usted que Noé vivió 900 y tantos años. Y el que más años vivió, Matusalén, vivió 969 años. Entonces vivían muchos años los hombres sobre la faz de la tierra. Pero Dios encontró que los hombres, de continuo su pensamiento y su corazón estaban inclinados al mal. Y entonces aquí Dios dice, no contenderé más con el hombre. Antes de que viniera la inundación, antes de que viniera el arca, Dios ya había contado el tiempo para los hombres y dijo, van a ser 120 años. Ahora, cuando nosotros vemos que estos 120 años eran contados en jubileos, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los jubileos eran, si usted va al libro de Levíticos, le va a decir que son 7 semanas de 7 por año. Entonces quiere decir que eran 49 años. Y el año número 50 era el año del jubileo, el año del perdón, el año de la misericordia, el año en que si alguien era esclavo, era liberado. El año en que si usted había vendido un terreno, la persona a la cual se lo había vendido tenía que devolvérselo. ¿Por qué? Porque la herencia de Dios era para siempre. Entonces, por lo tanto, si usted compraba un terreno en el año 50 del jubileo, usted tenía que devolverlo a los dueños originales. Pensando entonces en esto, usted tiene que saber que a lo mejor usted piensa que era injusto, pero ellos tenían 50 años para sacarle provecho a ese terreno. Y dando esto de acuerdo a la ley, por lo tanto, no era que a usted lo hicieran leso, sino que usted tenía que atenerse a lo que decía la ley de Dios. Entonces, así dice la palabra que son 120 años los que va a vivir el hombre. Si los contamos en jubileo, son 6.000 años. Y si usted cuenta los años, se cuentan hasta antes, ¿cierto? Del arca de Noé había 2.000 años. Después de ahí a Jesús hay 2.000 años más. Y de Jesús a nosotros estamos por cumplir los 2.000 años. Según los eruditos, aquellos que hacen la contabilidad, dice que en el año 2033 se cumpliría los 6.000 años. O sea, estamos cerca. Pero si usted le descuenta los 7 años que son de la gran tribulación, le da el 2026. Por lo tanto, ya le queda menos tiempo para buscar acerca de la gracia de Dios. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender de que la palabra de Dios, en un principio y en un comienzo, es clara y habla al hombre siempre advirtiendo acerca del peligro que viene. Cuando nosotros vemos en esta palabra que Noé, dice Dios que iba a destruir al hombre, a todo lo que había sobre la tierra, porque no dice solo al hombre, sino que dice a los animales que se arrastran, a las aves que vuelan en los cielos. Iba a destruir todo, porque dijo ya todo está perdido, todo está contaminado. Pero dice que halló un hombre gracia delante de Dios, y ese fue Noé. Y entonces dice que a Noé le dice, construye el arca, yo te voy a dar las medidas, las dimensiones para que tú la construyas, y Noé así lo hizo. Cuando nosotros vemos que se acaba un año, termina un año, ¿cierto? Y decimos, ojalá que el próximo año me vaya mejor. Si yo no hago nada para que el próximo año me vaya mejor, el año que viene va a ser igual. Y el año que sigue va a ser igual. Y así sucesivamente, hasta que yo haga algo que haga cambiar mi forma de vida en algún aspecto. O sea, si yo lo quiero hacer cambiar en el sistema económico, tengo que buscar entonces la forma de gastar bien los bienes que llegan a mis manos. Amén. Tengo que tener un plan de trabajo y ejecutarlo de acuerdo a lo que dije que iba a hacer, ¿cierto? Si es en el área espiritual, entonces quiere decir que yo tengo que confiar en Dios. Cuando Noé se pone
a construir el arca, dice que tenía 500 años de edad. Como les dije anteriormente, los hombres vivían muchos años. Entonces dice que en los 500 años se le aparece, Dios le habla y le dice: Noé, construye el arca. Y Noé podía haberle dicho: pero Señor, yo no soy arquitecto para construir una arca de esa envergadura. Viene siendo lo que sería hoy en estos tiempos un transatlántico. Entonces imagínese usted que le diga a una persona: construye un transatlántico en este tiempo. Le va a decir: eso no lo puedo hacer yo. Y dice que Noé puso manos a la obra y se demoró 100 años en construir el arca. 100 años. Cuando Noé obedece a la voz de Dios, entonces dice que esa generación se condenó. Pero no era que Dios no les había advertido, sino que Dios ya les había advertido. Y la misma construcción de esta arca era una advertencia para todo aquel que pudiera verla. Y le preguntaba que Dios no les había advertido, sino que Dios ya les había advertido. Y la misma construcción de esta arca era una advertencia para todo aquel que pudiera verla. Y le preguntaban a Noé, ¿cierto? Porque si usted ve que están construyendo algo gigante cerca de su casa, no iría a preguntar: ¿y para qué construyes esto? Y entonces Noé les decía: va a venir un diluvio, va a caer agua del cielo. Y los hombres decían: este está loco. Porque la palabra dice que hasta ese tiempo todavía no llovía agua del cielo, sino que dice que la tierra se regaba por vapor. Entonces, si hoy vemos que existen los geysers, que es vapor que sale de la tierra y humedece todo lo que está a su alrededor, esa era la manera que Dios mantenía la tierra fresca y la vegetación fresca, ¿cierto? Entonces, por eso para los hombres era tan difícil creer que iba a caer agua del cielo si nunca habían visto eso. Entonces Noé dice que construye el arca, y en ella se salvaron los hijos de él y sus nueras, su esposa. Pero esto nos habla acerca de la representación de lo que va a venir también en el tiempo final. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, es el arca que fue dispuesta para este tiempo. Si usted analiza la Escritura y usted lo ve, que Noé no podía perderse en la salvación que Dios le había provisto, o sea, en esa arca. Noé dentro del arca se podía caer, los animales podían chocar unos con otros, ¿cierto? Pero ninguno iba a caer a las aguas tormentosas que habían afuera. Estaban protegidos, Dios guiaba el arca, no podía fallar nada. Y así también es la salvación que Dios le provee. Pasaron quizás 100 años mientras construía el arca Noé. Y hoy en día podemos ver que han pasado 2000 años, en donde quizás uno de los primeros que predicó el Evangelio fueron los apóstoles que estuvieron con él. Y después viene otro hombre llamado Saulo que empieza a predicar el Evangelio también. Y dice que de esa manera el Evangelio se va expandiendo a través de distintos lugares, llegando a Roma, que era la ciudad principal en ese tiempo. Es como si hoy en día usted pudiese ir a predicar, o ir a dar un mensaje, o lanzar su empresa en un lugar importante, ¿cierto? Lo haría en Estados Unidos. Cuando un cantante latino quiere lanzar su carrera, si no lo puede hacer en Estados Unidos, lo hace en México. Porque está al lado y ahí tiene una gran cantidad de gente que puede seguirles y puede hacer que su carrera se catapulte rápido. Entonces, cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio, lo hace en Roma, y desde ahí empieza el ministerio a avanzar hasta llegar a nuestra vida, hasta llegar a este país tan pequeño que en esos tiempos no existía. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra en esta tarde nos habla acerca
de un fin y término de las cosas, ¿cierto? Porque hasta ahí se veía la misericordia que Dios había tenido con el hombre. Tanto habrá fallado el hombre que Dios dice que el hombre le había aburrido, ¿cierto? Porque su corazón siempre estaba, su pensamiento dice, y su corazón está siempre de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces, cuando nosotros vemos esas palabras, podemos hacernos una idea acerca de lo que sucedía en ese tiempo. El hombre se fue olvidando de Dios y de que el suelo que él pisaba le pertenecía. Hoy en día, muchos caminan y ven lejano a Dios, porque dicen quizás tantos años han predicado que Cristo viene y aún no vuelve. Y tanta gente mala que hay, y si existiera Dios entonces no habría mal, no habría gente que hiciera maldad. Pero si fuera al revés, y usted cometiera un pecado, cometiera por ejemplo un robo, y Dios le quitara la vida en el instante a aquel que lo hizo, ¿qué diría la familia de él? ¿Qué injusto es Dios? Porque solamente una vez se equivocó y le quitó la vida. Entonces Dios nos da un tiempo de vida para escoger, para arrepentirnos, para salvar nuestra alma. Hay un problema en nuestra vida. Todos tenemos una fecha de vencimiento. El problema es que no sabemos cuándo es. Llega la fecha de vencimiento y entonces ya no hay más tiempo de elegir. En ese tiempo fue igual. Nadie sabía cuánto se iba a demorar Noé en construir el arca. Pero llegó un día en que concluyeron las obras. Subieron los animales al arca. De 2 en 2 dice la historia que subieron. 7 animales limpios. 7 animales limpios, 7 parejas de animales limpios y 2 de animales impuros. Porque normalmente la historia dice que cuando la cuentan dicen que fueron 2 de cada especie, pero no. De los que eran animales limpios subieron 7 especies. O sea, 7 de cada especie. Entonces cuando nosotros vemos eso, podemos entender que Dios siempre va a guardar a aquellos que le buscan y le temen, aquellos que quieren hacer su voluntad. Recuerde que lo que leímos dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre, pero Noé halló gracia delante de él. Y Noé, para poder salvarse, lo que hizo fue escuchar la voz de Dios y poner las manos a la obra. Cuando nosotros vemos que comienza un nuevo año, y le preguntara yo a usted que me está mirando si tiene algún propósito, seguramente lo tiene. Pero ¿hay algún propósito de buscar a Dios en su vida? De transformar su vida, de decir este año voy a dedicarle tiempo a Dios y a final de año voy a ver si eso fue conveniente para mí o no. Normalmente cuando queremos arreglar nuestra vida, lo que hacemos, le dedicamos más tiempo al trabajo y hacemos horas extra. Pero como normalmente nosotros somos malos para sacar las cuentas, no nos damos cuenta que es muy poco lo que se gana haciendo horas extra. Si usted tirara líneas y sacara cuenta que usted para hacer hora extra tiene que dejar de lado a su familia, tiene que dejar de lado a sus hijos, tiene que dejar de lado otras obligaciones, entonces podría darse cuenta que a lo mejor lo poco que gana en las horas extra está perdiendo mucho más del otro lado de la línea. A veces nos sentamos a la mesa y miramos a nuestros hijos y ellos nos hablan y nos conversan y nos damos cuenta que poco conocemos a nuestros hijos, que poca atención le hemos prestado. O a veces nos sentamos a la mesa y vemos que ellos han crecido y que ni siquiera nos hemos dado cuenta de cuánto han crecido, que su pensamiento ha madurado.
y que no siempre va de acuerdo a lo que Dios quiere en nuestra vida. Quizás usted me dirá, es que yo no soy tan creyente. Ojalá lo fuera. Porque si usted inculcara en el corazón de su hijo el temor a Dios, la sabiduría en Dios, tenga por seguro que usted va a llegar a la vejez y sus canas van a ser blancas, pero van a ser en paz. Porque su hijo va a ir por buen camino siempre. Porque su hija va a saber elegir. La vida no avanza siempre como nosotros quisiéramos. La vida muchas veces tiene que ver con el que nos rodea, con nuestro compañero de trabajo, con nuestro vecino, con el almacenero a veces. Entonces por eso que es importante tener la paz de Dios en la vida de uno. Porque cuando él o ella anda mal, nosotros no contestarle de la misma manera, sino con una palabra que amortigüe el malestar que anda trayendo la persona. Y eso nos cuesta entenderlo. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se equivoca, que el hombre, antes de ser destruida la tierra a través del diluvio, su corazón estaba apartado y de continuo estaba el mal en él, en el corazón del hombre. Y al decir del hombre dice también de la mujer, no es que fuera diferente. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios provee esta salvación, ¿cierto?, a través del arca, era para todo aquel que quisiera subir, no era solo para Noé. Si había alguien que se arrepintiera en ese tiempo, también iba a poder subir al arca, también iba a poder subir su familia. Pero quizás, como decía el pastor la semana pasada, cuando le invita a Dios, ¿cierto?, a la fiesta, a la boda, los hombres dicen, es que me compré un terreno. ¿Cuántos en este tiempo, ¿cierto?, con los retiros, se compraron un terreno en el sur y hoy lo andan viendo, y hoy lo andan edificando? Pero, querida alma que escucha, querido hermano, querido vecino, querida persona que por casualidad llegó a este lugar, o a esta transmisión de la red, sepa usted que si partí, ¿cierto?, diciéndole que el tiempo es breve, el tiempo es corto, las personas que se queman, por decirlo de alguna manera fácil, se queman las pestañas escudriñando la Escritura, lo hacen con el fin de que la persona pueda estar persuadida acerca de lo que viene. ¿Es usted el que lo toma en serio o no lo toma? Cuando la Escritura dice que hay un tiempo para el fin de esta tierra, no quiere decir que va a venir y nadie va a saberlo. No es que la tierra se vaya a acabar en un principio, sino que dice que es un proceso que Dios va a hacer en la tierra. Lo primero que va a suceder es que dice que la iglesia va a ser arrebatada, va a ser quitada del escenario de esta tierra, porque dice que viene el anticristo, y muchos van a recibir al anticristo como a Cristo. Y quizás no sea una palabra que a muchos les guste, pero Dios siempre nos advierte a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Y ojalá siempre pudiésemos llegar antes de tiempo. Ojalá pudiésemos subir al arca, aquella arca de madera, ¿cierto?, de gofer. Hoy día sería un arca de ciprés, si usted lo quiere entender en maderas que conozca, que fue calafateada, dice, con brea por dentro y por fuera. Y el término que se usa para la palabra brea en ese tiempo viene de expiación. O sea, fue bañada con expiación por dentro y por fuera. Cuando usted ve cómo fue construida el arca, Dios la hizo con amor. Ayer, visitando a un familiar, me dicen, cuando usted sufre un accidente cerebrovascular, la palabra para que usted pueda volver a mover bien su boca, dice que tiene que decir amor, muchas veces, amor, amor.
Esa es la palabra que debiera estar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces cuando nosotros vemos que Dios prepara esta arca en ese tiempo, ¿cierto? Y solo Noé sube y su familia. Pero dice que después del tiempo hay otra arca, mejor aún todavía, que Dios mismo la prepara, ¿cierto? Jesucristo nuestro Señor y Salvador es el arca para este tiempo. Aquel que se sube en esa arca no va a perecer, no va a morir, no va a ver todo lo que viene a esta tierra, porque hay un juicio. Después que el juicio vino a la tierra, ¿cierto? Dice que comienza a llover, el arca se cierra, sube Noé, su familia, el arca se cierra, los animales ya estaban adentro, y Dios cierra el arca, y empieza a llover, y entonces dice que los hombres decían, ahora sí te creemos, ábrenos para entrar, pero ya era tarde. Estamos en el año 2021, 22 ya, mire, imagínense, en el año 2022 de esta era. Han habido grandes transformaciones. Yo tengo 50 años y yo he visto muchas transformaciones. Vi partir la computación para usuarios cuando se escuchaba la palabra terminales tontos, que eran unos computadores muy básicos que lo usaban solamente las personas o las secretarias para digitar. Hoy en día, el teléfono que usted tiene en sus manos es mucho más poderoso que los computadores de ese tiempo. Tiene muchas más funciones. Así ha cambiado. Y si usted va al doctor, han habido muchos avances también. Y solamente si usted tiene más o menos la misma edad que yo, se puede dar cuenta que cuando usted miraba su alrededor, había muchas calles de tierra. Y la gente decía, ¿cuándo irán a pavimentar esta calle para que no haya tanta tierra? Hoy en día está todo pavimentado y vivimos en una jungla de cemento. Pero eso no hace más feliz a la gente. La gente tiene una mejor condición de vida, quieranlo o no. En esos tiempos, no todos tenían un refrigerador, no todos tenían un televisor. Estoy hablando de los años 80, 80 y algo. Había muchas necesidades, pero había una diferencia, la gente buscaba a Dios. Las iglesias se llenaban. La gente era humilde, pero no confunda humildad con pobreza. La gente era humilde porque cuando pasaba le saludaba. ¿Cómo está, vecino? ¿Cómo está, vecina? Aunque usted fuera un niño, lo corregía. Más de alguna vez un vecino me dijo, eso no se debe hacer, porque Dios no se agrada de esas cosas. Hoy en día, si yo le dijera eso a un niño, viene el papá y me echa la niña, ¿cierto? Porque a nadie le gusta hoy en día que le corrijan a su hijo. Pero sepa usted que en las culturas occidentales, las culturas, por ejemplo en Japón, sigue usándose eso, porque saben que el mayor va a corregir al menor para seguir viviendo en una sociedad donde siga el respeto. Entonces la palabra para hoy que quería compartir con ustedes es que quizás hubo una advertencia en ese tiempo. Quizás hubo hombres y mujeres que no escucharon el llamado, que a pesar de que el arca era tan grande, que dicen que eran como 3 estadios nacionales, a pesar de esa obra tan grande que estaba enfrente de ellos, no creyeron. Y vino finalmente el juicio y perecieron. Y solo se salvaron los que estaban dentro del arca. Es por eso que yo quiero recordarle que esa arca está hace 2000 años y se puso tan alta que todos pueden verla y la mayoría la conoce. Jesucristo muere en la cruz del Calvario
en un monte para que todos lo pudieran ver. Había una tradición que dice que cuando llegaron los judíos a la tierra prometida y se les fue entregada las tablas de la ley, dice que fueron ellos rociados con agua y sangre para ser bendecidos, para que ellos entraran en el pacto, ¿cierto?, que se había hecho de Dios con ellos. Entonces dice que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, sucede algo parecido. Viene un soldado y le entierra una lanza en el costado a Jesús. Jesús estaba en la altura, estaba en un monte, y todos podían ver su crucifixión, su muerte. Pero quizás muy pocos se dijeron por qué murió, y menos aún entendieron el porqué de su muerte. Y dice que del costado de Jesús salió sangre y agua, igual que en el primer pacto. Depende de usted que por fe vaya a la cruz del Calvario y se ponga ahí, debajo, y reciba ese pacto con Dios. Amén. Jesucristo es el que le ofrece la salvación y vida eterna. Amén. Es el arca de este tiempo. Es la salvación prometida, pero no es obligatoria. Al igual que en la primera, nadie le va a obligar a subir a usted. No se le obligó a los animales, que aún sin tener raciocinio, subieron solo al arca. Se trasladaron. Fueron 100 años. Pero en esos 100 años los animales quizás solo llegaron desde África, de distintos lugares, hasta llegar al arca. Y si ellos que no tienen razonamiento pudieron hacerlo, ¿cómo el hombre hoy en día y la mujer hoy en día no va a poder buscar a Jesucristo para buscar la salvación que necesita su alma? Quiere una transformación para este año que viene, busque a Dios. Amén. Busque a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Aférrese a Él. Búsquele por la mañana, por la noche, por la tarde. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y los grandes profetas? Es que dice que oraban 3 veces al día. Es que dice que se apartaban para Dios. Es que yo trabajo. Es que yo tengo cosas que hacer. Pero eso es por un año, por un tiempo determinado, querida alma, que escucha. La vida del hombre dice que es corta. Hoy en día, en la incertidumbre que estamos, ni siquiera podemos decir que vamos a vivir hasta los 80 años. En Francia hay muchos muertos y muchos contagiados por lo que se está viviendo. Y no es porque no tengan recursos, sino que hay veces en que el hombre nada puede hacer cuando la enfermedad llega, cuando es algo desconocido. Es por eso que más que nunca salve su alma, porque el alma es eterna, el cuerpo es temporal. Yo a veces me quedo pensando en la fisonomía de la sociedad de hoy. Cuando dicen, este equipo, para no dar nombres, es el eterno campeón. Y el equipo fue formado en el año 1900 y algo. O en el año 1970 y algo. O sea, a lo más tiene 50 años. Pero es eterno. Dios es eterno. No tiene principio, no tiene fin. Amén. Amén. Eso es eternidad. Amén. Es ser atemporal. O sea, no me puede medir. No me puede conocer. Si yo pudiera conocer lo que es Dios, entonces no sería tan Dios. Si yo pudiera pensar como Dios, entonces Dios no sería tan Dios. Dios tiene todo preparado desde el comienzo hasta el fin. Y va a llevar su plan a efecto, aunque el hombre se oponga, aunque el hombre haga trampa, aunque el hombre se esmere en cambiar los designios de Dios, no lo podrá hacer porque Él es Dios. Amén. Y la única oportunidad que tenemos nosotros es subir al arca, que es Jesucristo. Amén. Si usted sube al arca en este día, su alma será salva. Y hay una promesa en la Escritura que dice que si usted cree, aquellos que están con usted también serán salvos. Cree tú y serás salvo tú y tu familia. ¿Cómo lo va a hacer? Ese no es problema suyo.
Esa es una promesa de Dios y Él verá cómo lo hace. Amén. Usted solo crea. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde. Amén. Y que pueda guardar esta palabra en todo lo que queda de este año. Transforme su vida. Yo también quiero hacer una transformación a mi vida. Este es un nuevo comienzo. Este es un nuevo desafío. Partimos, quizás hay muchas cosas que se necesitan. Pero si no se parte por algo, no va a comenzar nunca. Amén. Es como el que quiere hacer dieta y dice el lunes comienzo. Y después el lunes dice el lunes comienzo. Y no comienza nunca. Entonces todas las cosas hay que dar un paso para partir. Comience buscando al Señor. Dígale en su corazón. Como crea usted que puede hablar con Él. Hínquese. Siéntese en su cama. En el medio de la noche. Quizás si despierta. Dígale, Señor, yo quiero buscarle. Yo quiero conocerle. Si usted es Dios, quiero que transforme mi vida. Hágame la persona que usted quiere que yo sea. Pero hágalo de corazón. Para que así Dios pueda moldear su vida. Para el Señor que vive, para Él sea la honra, la gloria y Él de mí tenga su misericordia. Amén.